ver con el plan de salvación de Dios. Y como nos vamos a dar cuenta desde el mismo título, el plan de salvación tiene un nombre. Y ese nombre es Jesús. Jesús es el que salva. Jesús es el Salvador. Pero vamos a comenzar la palabra yéndonos si me bajan un poquito ahora, a Juan capítulo 12. Vamos a escuchar las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando nos habla de cómo Dios va a salvar. Dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. No vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¿Saben que uno de los problemas que tuvo la generación que vivió en los tiempos de Jesús fue la dificultad para determinar quién era Jesús y cuál era su obra en la tierra? O sea, ¿quién es este? ¿Qué es lo que él hace? La gente tenía problemas para darse cuenta. Cuando nosotros vamos a la palabra en los mismos evangelios, vemos que la gente en general en un momento decía, oh, es un profeta, él es un profeta. La misma gente en un momento había un grupo que decía, es muy buena persona, es un maestro bueno. Y otro en un momento decía, no, eso es un engañador, ese es un tramposo. Él viene suavecito, pero después te agarra. Los líderes religiosos llegaron a decir en Juan capítulo 8 que él estaba endemoniado, que tenía demonios y que las obras que hacían las hacía porque los demonios lo ayudaban. Pilatos dijo que él era el rey de los judíos, así lo llamó en un momento. Y nosotros en un momento podemos sentirnos confundidos por las cosas que él hizo y por las cosas que él dijo. Por ejemplo, él llamó a los líderes religiosos sepulcros blanqueados en Mateo capítulo 23, queriendo decir, por fuera se ven limpiecitos y blanquitos y por dentro es puro gusano. También les llamó hijos del diablo en Juan capítulo 8. ¿Por qué les llamó? Dice, bueno, ustedes lo que quieren es matarme. El diablo es que es homicida desde el principio y por eso ustedes son hijos del diablo, porque quieren hacer lo que su padre hace. También cuando hablamos de Jesús, vemos que, ¿cómo va a ser el Salvador del mundo si él no tenía nada? Él no tenía, si usted habla de Salomón, Salomón era un rey con gran esplendor, con un gran ejército, con establos para miles de caballos y carros y bueno. Pero Jesús, nada. Él ayudaba a su papá con carpintería cuando era más joven y ahora anda por todos lados y buscó unos cabezones ahí que andan con él. También él de repente se juntaba con gente de mala reputación. Y los religiosos decían, míralo ahí juntándose con los pecadores. Entonces todas estas cosas juntas ponen a uno a vacilar y a decir, bueno, eso no es, ¿cómo es la cosa? Y lo peor de todo, humanamente hablando, fue que el Salvador fue arrestado, fue castigado, fue crucificado entre los malhechores. Y usted se pregunta, ¿y cómo se traduce eso con salvar el mundo? Hay gente todavía, yo recuerdo los comunistas en mi país, cuando yo estudiaba en la universidad, decían que si cuando vino lo crucificamos,
Cuando vuelva lo vamos a esperar con ametralladora para acabarlo ahí mismo. Los seres humanos, después del pecado, somos un tremendo lío. Y somos muy impresionables. Y si vemos que él no se defendía, si vemos que lo hacen todo eso, pues no vamos a confiar, no vamos a decir, no. A nosotros nos gusta verlo así, buen mozo como el pastor y fuerte. Right? Oh, sí, ahí, ese sí parece que puede. Pero Jesucristo ahí tranquilo y le llevan a una muchacha que la agarraron adulterando y él se pone a escribir con un dedito en el suelo y la gente le habla y él casi ni levanta la cabeza. Entonces la gente tenía problema para saber quién era Jesús, qué hacía Jesús. Y la verdad, hermanos, que ya nosotros tenemos más información, ya nosotros conocemos mejor la verdad. Y la verdad es que en el camino a la resurrección hemos hablado de la realidad de la creación y del papel del hombre protagonista y administrador de ella. Seguimos el camino viendo cómo el hombre se puso en desacuerdo con Dios y pensó, Dios, yo creo que yo tengo una mejor idea que la tuya, y por eso cayó en los dominios de la muerte y del diablo. Revisamos cómo la consecuencia de nuestros pecados nos ha creado una multitud de inconvenientes y dolores y sufrimientos en esta vida. Pero también vimos que eso no es todo. Que nuestro pecado nos va a dar peor todavía después que muramos. Porque hay una condenación de vergüenza y sufrimiento eterno. Ahora bien, en todo el cuadro que hemos visto cuando hemos caminado en todas estas semanas, un factor inevitable en toda la historia es el amor de Dios. Dios siempre nos ha amado en tal manera que sin violar su naturaleza de justicia, nos ha dado a su Hijo para salvarnos. En Juan capítulo 3 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y fíjense que apenas hemos leído un par de escrituras y en las dos dice, no vine a condenar, vine a salvar. Dios dio a su Hijo que viniera no a condenar, sino a salvar. Jesucristo es el plan de rescate de Dios. Jesucristo, cuando el ángel apareció a María y le dijo, vas a tener un hijo y va a ser por el Espíritu Santo, no es de José, no es de ningún hombre. En ese momento le dijo, tienes que llamarle Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo, el Hijo único de Dios, fue dado para que creyendo en Él podamos tener vida eterna en vez de la condenación que nos trajo el pecado. Y en ese sentido, vamos a rastrear algunas partes del proceso de Dios en el desarrollo de su plan para darnos salvación. Hay tres aspectos de lo que Dios ha hecho a través de la historia que vamos a considerar para colocar el nombre de Jesucristo en ese perfil de el Salvador del mundo. La primera cosa que vamos a considerar
nos lleva al principio de la historia, al libro de Génesis, cuando Dios, después de haber creado al hombre, lo puso en el huerto del Edén, y allí el hombre tuvo un encuentro con una serpiente. En Génesis 3, 14 y 15, habla de que el hombre, al haber aceptado el consejo de la serpiente antes que el consejo de Dios, cayó en pecado y Dios le dio castigo al hombre, a la mujer y a la serpiente. Cuando le habló a la serpiente en el verso 14 le dijo: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Y escuchen eso, la simiente de la mujer, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. La simiente de la mujer había de destruir al maligno. Es lo que Dios decidió desde el principio. Pero ¿quién es la simiente de la mujer sino Jesucristo, el Señor que aquí se menciona? Saben, en la historia bíblica, cuando se habla de genealogía, se habla de los hijos de los hombres. Se hablan con el nombre del Padre, se habla de los hijos de Abraham, se habla de los hijos de Jacob, de los hijos del varón. Pero en el caso de Jesucristo, tenemos un caso en el que Él es la simiente no de un hombre, sino de una mujer. Porque el niño que ella concibió fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en su vientre. Entonces Jesucristo, el Hijo de María, es esa simiente que fue anunciada unos 700, 800 años antes, cuando el profeta Isaías dijo que el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesucristo es esa simiente de la mujer, la única conocida de tal manera. Y por eso Él es el único que entra en ese perfil de esa simiente que destruye las obras del diablo, como lo dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8, cuando dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. El que Dios le dijo a la serpiente: Él te aplastará la cabeza, se llama Jesucristo el Señor. ¿Está claro? Fíjense que no estamos hablando de alternativas. No estamos jugando Monopolio y usted puede estar en la calle del Paseo Tablado o en la calle de las Damas. No. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto no es asunto de democracia. Esto es asunto de teocracia, del gobierno de Dios, la soberanía de Dios. Y Dios ha establecido una sola persona como el Salvador del mundo: Jesucristo el Señor. Otra imagen importante que refleja lo mismo lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12. En ocasión, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto y Dios mandó a Moisés
para liberarlo y con muchas plagas y muchas cosas, finalmente la obra que sacó al pueblo de Egipto está relatada en el libro de Éxodo capítulo 12, donde Dios les manda a tomar un cordero perfecto para sacrificarlo, y con el ritual de sacrificio de ese cordero ellos iban a ser liberados de la muerte que venía para la tierra de Egipto. Partes de Éxodo 12, como el versículo 5, dice que el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. En el versículo 6 dice que a ese cordero se le cuidará hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Fíjense lo que iba a pasar. Ellos iban a sacrificar un cordero que hasta el momento lo único que decía es que fuera de 1 año y que fuera sin defecto. Y que luego de ese cordero había que tomar la sangre para ponerla en los dinteles de la puerta de la casa donde se lo comía. Y describe en el versículo 11, se trata de la Pascua del Señor. Ese es el Cordero Pascual de Dios. Esa misma noche, dice el verso 12, pasaré por todo Egipto y heriré de muerte. Eso era lo que iba para Egipto. Ese era el castigo que Dios mandaba. Heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no lo tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Se fijan? Hay un cordero cuya sangre los libraba de la muerte. ¿Y quién es ese cordero? En 1 Corintios capítulo 5 y verso 7 dice que Cristo, nuestro cordero pascual, ya ha sido sacrificado. Jesucristo es el cordero pascual. No hay otra metodología. No hay otro camino, porque todos los caminos llevan a Roma. No. Jesucristo es el Cordero Pascual que ha sido sacrificado. Y de allí, de este principio pascual, se deriva la ley, donde el elemento principal es la expiación, es el ser liberado del pecado y de las consecuencias del pecado. Y la expiación es así: había que escoger un cordero perfecto, degollarlo y esparcir su sangre, derramar su sangre para el lavamiento de los pecados. Y de allí se estableció todo esto, que siguió caminando por siglos, hasta que un día Jesús ya tenía la edad de 30 años y fue bautizado por Juan el Bautista, y un par de días después, cuando Juan está con sus discípulos y Jesús pasa por ahí, él dice: miren, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo espero que ustedes estén entendiendo que esto no es una moda, que no es una religión y que no es algo que yo pueda haber inventado, porque aún todavía, si usted me pone la opinión, yo me inventara otra cosa.
Pero esto es la revelación de Dios al hombre. Y por eso es la verdad. Es la verdad. Es la provisión de Dios para salvación. Es el plan de rescate de Dios para nuestra salvación. Hay muchos elementos y aspectos que Dios ha usado para dirigir nuestra mirada a Cristo. La ley en su totalidad. La ley no salva a nadie, decía Pablo. La función de la ley era encarrilarnos, enderezarnos el cuello, abrirnos los ojos para que viéramos a Cristo. Hay una tercera consideración sobre lo que Dios ha estado haciendo a través de los tiempos para mostrarnos al Salvador que Él nos ha dado. En Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo habla con uno de los maestros de la ley, muy conocido como Nicodemo, y precisamente empiezan a hablar de lo que es necesario para entrar en el reino de Dios. Están en esa discusión, están en esa conversación y Nicodemo le pregunta y Jesús le responde. Pero llega un momento en esa conversación en que el Señor le dice en el versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. No hay la menor duda que la vida eterna viene a través del Hijo del Hombre. Dígase Jesucristo, el Señor. No hay la menor duda. Pero en este caso particular hay una dinámica necesaria. Y es que el Hijo del Hombre tenía que ser como levantado. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Y nosotros podríamos perdernos en nuestros juicios tratando de entender qué significa eso. ¿Hay que llevarlo para un monte o cómo se hace eso? Pero no, gracias a Dios el texto, la palabra nos da una referencia directa a la ocasión que necesitamos para entenderlo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado. ¿Y cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento en la ocasión histórica en que se narra el acontecimiento. Números 21, a partir del verso 4. Dice la palabra de Dios que los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios, y contra Moisés. ¿Por qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Usted se imagina, usted se pare en oración o se arrodilla como usted ore y a decirle a Dios, ¿por qué tú me metes en este lío? ¿Por qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Madre mía. Yo no le he dicho eso ni al camarero más malo que yo haya tenido en un restaurante. Pues ellos se lo dijeron en la cara a Moisés y a Dios. Estamos hartos. ¿Qué maná ni maná? Wow. Ya, no queremos maná. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes.
Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente, ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Esa es la historia. Así fue levantada la serpiente en el desierto. Pero todo comenzó con algo que a mí se me pareció conocido. Porque comenzó con un desacuerdo con Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Quién te pidió eso? De repente yo digo, oh, pues se repite lo que pasó en el jardín del Edén. Nosotros venimos con nuestras opiniones y descalificamos a Dios. ¿Qué les parece? Otra vez, metemos la pata en el mismo hoyo. ¿Qué les parece? ¿Sabe que el pecado es terrible? Y nosotros a veces no nos entendemos a nosotros mismos. En la actualidad, en la época contemporánea, yo he escuchado a mucha gente decir, ya tú tuviste tu experiencia, déjame a mí tener la mía. Especialmente los hijos decírselo a los padres. Cuando el padre le dice, mira, eso no te conviene, eso trae esto y esto y lo otro, y dice, sí, está bien, tú tuviste tu experiencia, déjame a mí tener la mía. Tú tuviste tus tropezones, déjame a mí tropezar donde yo quiera tropezar. Tenemos un problema con ese germen, esa bacteria de pecado en nosotros. Así que ellos se le pararon a Dios en la cara y le dijeron, llévate tu comida vieja esa que ya estamos cansados de eso. Wow, qué fuerte. Pero ¿saben qué pasa, mis hermanos? Nosotros sembramos lo que cosechamos. La paga del pecado es muerte. Si decidimos pecar, nuestro pecado nos va a alcanzar. El versículo 6 dice que Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. Dios nos ama. Dios nos creó, nos dio la oportunidad de tener vida sin que nosotros tuviéramos derecho. Dios nos hizo administradores de la creación. Después que metimos la pata, empezó a proveernos formas y maneras. Porque nos ama y nos persigue. Su amor lo lleva a perseguirnos. Tiene un problema, y es que Él también es justo. Y dice su palabra que en ese sentido Él no tiene como inocente al culpable. Habemos muchos de nosotros que sabemos que estamos equivocados, sabemos que estamos haciendo lo mal hecho, y decimos, no, pero eso no es nada, tú sabes, no le estamos haciendo mal a nadie, ¿verdad? Dios es tan bueno, Él conoce, Él sabe, Él conoce mi corazón. Es verdad que Él conoce tu corazón. Y el mío también. Y sabe que cuando nosotros decidimos no hacer lo que Él dice, nuestro corazón está mal. Aunque nosotros digamos, un poquitico nada más. Yeah. Nosotros no gritamos hasta que no nos duele. Ellos cuando empezaron las serpientes a morder, corriendo para donde el pobre Moisés.
El, el que ellos decían, ¿para qué nos sacaste de allá? ¿Para qué inventaste? Ustedes se ponen ahí a inventar y a hacer cosas malas. Pues para donde el mismo Moisés cogieron. Y lo lindo es que el pobre Moisés era un osito de peluche. Porque dice la palabra, Moisés intercedió por el pueblo. Yeah. Moisés intercedió. Entonces, Dios les dio la solución, les dio la alternativa. Dios les dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Oigan esto. Oigan lo que Dios puso. Dios dijo que buscara una serpiente. Y yo digo, ¿y por qué una serpiente? ¿Y cuál es la imagen que tenemos de una serpiente? La castigada, la mala. Pues esa, dice Dios, encarámala en un palo alto allá, donde todo el mundo la vea. Y tú le dices a ellos dicen que nosotros nos equivocamos sacándolo de Egipto, ¿verdad? Y traerlo por el desierto. Tú le dices a ellos que la solución de su muerte, para ellos librarse de su muerte, tienen que mirar a la mala. Si la miran, se sanan. Si usted hubiera sido israelita y conocía la historia de Adán y Eva, usted dice, ya Moisés salió con una locura. Ya se alocó Moisés, se influyó, sabrá Dios de cuál religión loca que anda por ahí. Porque todos nosotros sabemos que la serpiente fue que nos metió en este lío. Pero ahí está el asunto del desacuerdo. Lo que nosotros tenemos que aprender es a confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas, dice el libro de Proverbios. Dios dice, si hacen lo que yo digo, se salvan. Moisés hizo una serpiente de bronce, ni siquiera de oro, de bronce. La puso en un asta, la levantó bien alto para que todo el mundo la viera. Los que eran mordidos miraban a la serpiente y vivían. Dice la palabra de Dios que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. La solución, el plan de rescate se llama Jesucristo. No importa la era que vivimos de la vida del hombre, no importa las complicaciones, las alteraciones al modus vivendi que tenemos en esta época, y las que están saliendo y las que están surgiendo, no importa. El Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Es la solución de Dios. Si tú quieres seguir caminando en el desierto, mira a ver lo que consigues. Pero Dios nos amó de tal manera
que ha dado a su Hijo único, para que, cumpliendo toda justicia, pague por nuestros pecados. Y así tú y yo seamos perdonados, justificados y podamos tener vida eterna. Jesucristo tenía que subir a la cruz para dar oportunidad a todo el que pusiera su fe en Él, para que todos lo vieran. Porque el que decidía confiar en Él tenía la posibilidad de vida eterna. Jesús, naciendo de una virgen, derramando su sangre en la cruz del Calvario, ese es el plan de rescate y la opción de salvación que Dios nos da. En su victoria en la cruz, Jesús destruyó las obras del diablo como se había predicho. Su sangre, como la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la que nos limpia de pecado para ser librados de la culpa que nos condenaba. Porque todos estábamos condenados. La palabra lo dice así. Jesús no vino a condenarnos. Ahí mismo en Juan 3 lo dice. Y Él no vino a condenarnos. El que no cree en Él ya estaba condenado de antemano. El asunto es viejo, viene de allá atrás. Su sangre, como la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la que nos limpia del pecado para ser librados de la culpa que nos condenaba. El regalo está dado. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y es don, es regalo de Dios. En vez de tratar de acomodar la vida a mis antojos, necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo. El rescate no depende de mis ofrendas, no depende de mis obras de caridad, de mi inteligencia, de mi nivel universitario, ni de mi raza, ni de mi color. Más bien, el rescate depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y a nosotros, la gracia nos otorga la oportunidad de poner nuestra fe en Él. Necesitamos depositar nuestra confianza en Él. Necesitamos que así como Él se levantó de entre los muertos para ser el Señor, Él sea el Señor de mi vida y de tu vida. Así que en este camino a la resurrección, el día de hoy tengamos bien claro, Jesucristo es el plan de Dios para la salvación del hombre. Pónganse de pie y vamos a orar un momento. Dios del cielo, bendito sea tu nombre. Venimos, Señor, como quienes ambulan en el desierto, tratando de llegar a un destino donde tengamos descanso, alimento, fuerza y podamos construir una ciudad de refugio. Padre Santo, pero tu palabra nos alumbra el camino y nos dice que la Virgen había de concebir quien destruiría al enemigo de nuestras almas, Jesucristo el Señor. Tu palabra nos aclara que hay un cordero pascual que ha sido sacrificado, cuya sangre es la que nos limpia de pecado y nos libra de la culpa y de la condenación eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío.
Gracias, Dios de los cielos. Santificado tu nombre y bendita tu gracia por siempre, Señor, porque has sido bueno. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque Él, mirando a la recompensa que venía, sufrió el oprobio y fue a la cruz. Sin necesitarlo, pero lo hizo por mí, lo hizo por nosotros. Y no podemos estar más agradecidos. No tenemos cómo pagar. Y como Él lo entregó todo por nosotros, en esta hora confesamos, contemplamos la idea de entregarte todo lo que somos. Recíbenos. En esta hora, Señor, queremos hacer profesión de fe. Queremos hacer rendimiento en arrepentimiento. Perdona nuestros pecados. Lávanos con la sangre de tu Hijo. Y nos comprometemos a que con la fuerza que tú nos des, vamos a seguir tus caminos. Vamos a seguir a Cristo como Señor de nuestras vidas. Lo vamos a adorar como nuestro Salvador. Y no habrá otro camino para nosotros alcanzar tu reino. Padre Santo, bendícenos, recíbenos. Danos tu Espíritu Santo y permite que tu palabra siga expandiendo tu reino delante de nosotros, para nosotros caminar en él, en obediencia a ti, en agradecimiento y en adoración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta,